Dios le bendiga mucho. Damos gracias al Señor porque vamos a luego a presentar la palabra de Dios este día domingo y esperamos que disfruten todos allá en sus hogares este estudio tan hermoso que quiero compartir realmente con mucho gozo, pero a la vez con algo especial que tengo en mi corazón cuando ayer en el entierro de nuestro hermano y pastor Gerardo Medrano compartí este estudio también. Gracias al Señor porque fue una experiencia muy bonita la de ayer y gracias a Dios por la paz que embargó a todos nosotros en nuestra vida, en especial a doña Juanita, la mamá de este pastor tan amado y tan querido, de su esposa Araceli, de sus hijos, y gracias al Señor porque está en victoria, como dice la palabra que el apóstol Pablo dijo una vez, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o sea que está en ganancia, todos vamos a disfrutar de esa ganancia. Gracias al Señor porque en esta tarde, en este mañana, vamos a hablar un poquito del Salmo 23. Este es un salmo que es realmente uno de los salmos que habla de ese amor de Jesucristo para todos nosotros, un amor incondicional, un amor que cubre tantas faltas que nosotros podamos tener. Sin embargo, el Señor con su amor cubre todo eso, todas esas faltas, esos pecados, todo eso para darnos esa sanidad completa, integral que todos necesitamos mayormente en este tiempo. Por eso se llama el Salmo 23 en medio de la pandemia. Todavía no hemos salido de la pandemia, cada día más hay más casos, más muertes, hay muchos comentarios adversos que dicen cantidad de cosas, pero la verdad es que estamos padeciendo de la pandemia. No es cuento, no es una invención de Hollywood, una invención de nadie, es una invención que realmente es un virus que estamos viendo velozmente y eso nos da una lectura que es importantísima, que asimismo estamos viendo el pecado en este mundo, situaciones adversas para el ser humano, pero en medio de todo, la gracia del Señor es cada día más envolvente, más grande, más poderosa, y lo que tenemos que hacer es meternos bajo la sombra del Altísimo y bajo las alas del Omnipotente. Gloria a Dios. Dice este salmo que tiene 6 versículos, que es un salmo que está redactado y presenta 2 metáforas, o sea, son 2 figuras literarias. La primera metáfora está en el Salmo 23, del versículo 1 al versículo 4. La segunda metáfora está del versículo 5 y el versículo 6. ¿Por qué es una metáfora? Precisamente porque identifica la figura de un pastor que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero también dice que hay un anfitrión, ¿verdad? Aparece el anfitrión, porque dice allí en el versículo 5, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de los angustiadores. Y algunas versiones dicen, en presencia de mis enemigos. Y también dice que mi copa está rebosando y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y eso es tomando en cuenta a un anfitrión que somos nosotros. Él es nuestro pastor y nosotros somos sus anfitriones. Nosotros somos podemos ver acá, las personas que Él realmente ha considerado como iglesia, como pueblo de Dios, como pueblo santo de Dios, para que seamos nosotros los portavoces, los que vamos a llevar esta palabra tan hermosa por todo el tiempo, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, o sea que no se quede nadie sin oír la palabra del Señor. Vamos a quedarnos allí donde dice en el Salmo 23, del 1 al 3, dice que es la vida presente donde toda necesidad es suplida por el pastor. Dice, Él es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, o me está pastoreando. Quiere decir que el pastor tiene cuidado de lo que comen las ovejas. Los pastores deben tener cuidado de lo que
la palabra ejerce en los oyentes de su iglesia, en los presentes en su iglesia, los que están allá en la iglesia pendientes de las palabras que el pastor va a compartir con su pueblo, ¿verdad? Que sea una palabra hermosa, bonita, una palabra que sea realmente eficaz, ¿verdad? Que no sea una palabra agresiva, sino asertiva, ¿verdad? Que vaya a darles ese gozo como tenían las ovejitas cuando comen el buen pasto, el pasto tierno, el pasto verdecito. Cuando la oveja come pasto seco, se le puede herir la mucosa de la boca. Y a veces los pastos secos con algunas plantas perjudiciales que nacen en los pastizales producen sustancias que son anticoagulantes y la ovejita va a morir con infecciones en la boca y hemorragias, porque realmente el pasto tiene esa. ¿Qué tipo de pasto están recibiendo las ovejas hoy en día? Las ovejas humanas, nosotros, este tipo de pasto. Y doy gracias al Señor porque este tiempo de pandemia ha surgido una predicación de la palabra por todo. Mira, usted disfruta de grandes mensajes preciosos de evangelistas internacionales, de hombres de Dios, ¿verdad? Una palabra fresca, hermosísima. Ese es un pasto tierno que Dios está facilitando a estos pastores en cualquier parte del mundo para que nosotros lo digamos en nuestro idioma y podamos salir saciados del bien de la casa del Señor. Por otro lado dice que en la parte del versículo 23, perdón, el versículo 4 del Salmo 23 está nuevamente, dice, el paso por la muerte donde su compañía nos libra de todo temor. Todo humano va a ver la muerte. Y qué bonito que el apóstol Pablo nos enseña que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que no vamos a angustiarnos ni mucho menos. Y muchas veces Dios produce una enfermedad, ¿verdad? Que te puede durar una semana, meses, pero es para que tú te vayas realmente entendiendo lo que es la expresión confortará mi alma. O sea, te va a hacer una limpieza del alma. Quizás la enfermedad siga su curso natural. Toda enfermedad tiene un curso natural, ¿verdad? Así como llegó, así tiene que hacer una serie de síntomas y signos. Y después es que viene la muerte. Si es que realmente la persona se cura y bueno, sigue su vida normal, pero hay otros que no tienen esa conducta de la enfermedad que les agobia y entonces terminan en la muerte. En el caso del hermano, el pastor Gerardo Medrano, bueno, su enfermedad comenzó un día, desarrolló una serie de síntomas, de signos y realmente pues llegó a lo que dice el apóstol Pablo, a la ganancia. Y ese lapso de tiempo donde él estuvo enfermo con la atención de su esposa, de los hijos, de su mamá y de la iglesia, yo creo que eso confortó el alma de una manera especial. Tanto que yo lo oí decir si es que yo me voy a levantar de aquí, me dijo, esa noche que yo fui a verlo, a examinarlo, y me dijo, voy a dedicarme a la evangelización de Valle de la Paz. Y me dijo así, hay que poner a Bernardo a predicar la palabra. Y eso fue realmente, a mí se me grabó eso y yo doy gracias al Señor porque yo sé que eso va a ser, eso era voz de Dios para nosotros y eso va a ser realmente efectivo, esa parte para la gloria del Señor. Y en la parte última, en el versículo 5 y 6 dice, el disfrute de la eternidad donde todo deseo será cumplido. Como dice acá, tan hermoso que dice, perdón, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de mi Padre moraré por la eternidad. Amén. O sea que eso es lo más bello de este salmo. Ahora, la idea es de que restaurará mi alma, como dicen algunas versiones. Otra dice, reparará mis fuerzas, ¿verdad? Muy bien, cualquiera de las dos son efectivas. Esto nos habla de una renovación espiritual profunda. A veces necesitamos una renovación espiritual profunda, no la de los domingos,
no porque vi la palabra, porque la leí, porque hice un estudio bíblico, no, es mucho más profundo. La palabra de Dios tiene una profundidad que no se puede medir, ¿verdad? No se puede medir las profundidades. Mire, este globo terráqueo, este planeta, tiene unas profundidades en el océano que son hasta de más de 11 kilómetros de profundo. Y allá no ha podido llegar nadie. Porque no pueden, humanamente hablando es difícil llegar. Sin embargo, Dios llega a lo más profundo del ser humano, al alma del ser humano, al espíritu del ser humano. ¿Y cuántas veces podemos nosotros necesitar un buen examen de parte de Dios? Como dice el salmista, examina mi corazón, que dice el salmista a Dios, examina mi corazón, ve si en él hay perversidades. O sea que Dios es el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, el mejor psicoanalista, porque Él utiliza la palabra de Dios, que es espada de doble filo, que llega a las intenciones, redarguye eso, saca, extirpa de una espada cortante, más cortante que una espada de doble filo, y entonces saca lo que a Dios no le gusta, saca lo que se llama la escoria. O sea, por eso dice la palabra que para el Señor somos oro, ¿verdad? Plata, que pasa por el fuego para purificar el oro. Y cuando sale hacia arriba, eso es lo que se llama la escoria. Y eso lo descartan los joyeros, los fabricantes de joyas. Gracias al Señor por esta introducción tan interesante, ¿verdad? Vamos al día, dice que en Isaías 40, capítulo 40, verso 29 al 31, dice que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué importante es esto. Realmente esa es una promesa de Dios, una promesa para el diario vivir. A veces nos agobiamos con tanta noticia y con tantas cosas. Pero antes de ver noticias y oír noticias, vamos a la palabra. La palabra es el mejor oasis que tenemos todos para la gloria del Señor, y es lo que realmente Dios nos da a diario. Yo siempre digo, si usted quiere enterarse de las malas noticias, lea Mateo 24, ahí está todo. Lea el capítulo 1 de Isaías, ahí está todo. O sea, ¿para qué ponernos a veces cuántas mentiras nos dirán? ¿Cuántas mentiras nos utilizan los medios de comunicación? Que la repiten. Una noticia que salga de aquí de Venezuela, ya la oyen en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Argentina, hasta en España, ¿verdad? Porque eso vuela. Y gracias al Señor, porque en verdad Dios también está aprovechando esos medios de comunicación para la expansión de su palabra. Sepa que gracias al Señor, porque la palabra está siendo expandida. Dice la palabra que la misma palabra dice que está corriendo velozmente. Gracias a Dios por eso. Dice también acá en esta versión tan hermosa, que también David, como nosotros, también podemos apartarnos fácilmente del camino. Miren, un centímetro que nos apartemos del camino del Señor puede ser peligroso. Déjeme decirle, puede ser peligroso. No podemos salirnos del camino. Y hay una cosa bien interesante también, que debemos estar atentos a la dirección que Dios traza para nosotros, que es lo que Dios quiere. No nos podemos mover ni por caprichos ni por necesidades. La iglesia no debe moverse, el cristiano no debe moverse por necesidades, porque el único que puede suplir las necesidades del mundo y de la humanidad se llama Dios, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que se mueve poderosamente. Amén. Entonces quiere decir que yo me voy a ir para Colombia porque allá hay mucha necesidad del Evangelio. Señor, Dios sabe quién puede ir a Colombia, a quién puede utilizar Dios en el mismo Colombia, de colombianos, para que lleven la palabra del Señor allí en Colombia. No, que yo me voy para Estados Unidos porque en Estados Unidos no hay
no hay predicación, no, espérese un momentico. En Estados Unidos hay buenos pastores, buenos evangelistas y tienen los medios de comunicación a la altura. O sea, ese es un engaño que el enemigo le mete a la gente para actuar por necesidad. Y no podemos actuar por necesidades, sino por lo que Dios quiere que hagamos. Que Dios nos revele lo que dice, ¿verdad? Por eso dice que el mismo Jesucristo lo dijo. Muchos vendrán y dirán: Señor, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, porque no se movieron en la voluntad de Dios, sino se movieron en su yo, en su criterio. Y eso es grave. Por eso dice acá, en que este salmo nos enseña eso, ¿verdad? Este salmo dice que, cuando dice allí que esta expresión tan bonita que me gusta mucho, que dice: en aguas de reposo me pastoreará, aguas de reposo me pastoreará junto a aguas de reposo. O sea que Dios le consigue a sus ovejas el pasto fresco, de buena calidad, y el agua, que no van a sufrir sed. Hay algo importantísimo. Fíjense que dice: en aguas de reposo. No son aguas estancadas. Hay una diferencia entre un agua estancada y un agua de reposo. El agua de reposo puede ser la que viene de un manantial, llega a un pozo profundo, allí esa agua se asienta un poco y sigue su curso a través del mismo lecho del manantial, ¿verdad? Eso es el agua de reposo. Pero el agua estancada es peligrosa. A veces tiene gases descompuestos por descomposición de lo que le llega al agua, que viene trayendo de muchos kilómetros atrás y se descompone allí. Bueno, y eso es importante que lo tengan. ¿Cuántos ganados aquí en nuestro llano, cuando las lagunas se están secando, que no llegan las lluvias, el ganado queda ahí atascado en la orilla de la laguna? Van con la sed a tomar agua y quedan estancados. Allí se le meten las 4 paticas a la vaca. Si es una vaca pesada, difícilmente que se mueren a veces allí, teniendo el agua fresca ahí a escasos metros, el agua estancada esta de la laguna. Pero ellos se mueren sin poder llegar a tomar el agua. Eso lo tiene muy en cuenta este Salmo 23. Por otro lado, dice aquí que podemos ver un hermoso ejemplo en el buen pastor. Todos somos pastores, de alguna manera ejercemos el pastorado. Y el primer pastorado que tenemos que ejercer es el de la casa, el de la familia. Que la señora que le tocó criar a sus hijos ya sola porque quedó viuda, el hombre la dejó por otra, qué sé yo, pero esa señora es pastor de sus hijos, pastor de su casa, ¿verdad? Esa persona tiene que ejercer un pastorado, tiene que ejercer su capacidad docente, de maestra, de maestro en su casa con sus hijos, ¿verdad? Ella es la autoridad de sus hijos, porque el esposo la dejó, pero quedó ella. ¿Cuántas no hay? En las iglesias, ¿cuántas hermanas vemos en nuestras congregaciones que el esposo la dejó, que el esposo se fue con otra, el esposo se le murió en un accidente? ¿Cuántas mujeres? Esas mujeres no se echan a dormir, no se echan a morirse también, no, ya. Esas mujeres, como decimos en llanero, se embraguetan, como decimos aquí en llanero. Gracias al Señor, porque eso es el ejemplo que nos da el buen pastor. El buen pastor. Por otro lado, dice aquí que el Señor tuvo su encuentro específico con Pedro, un apóstol, que era un hombre muy, muy dado, era un simpático y todo esto, que le dijo a Cristo, cuando Cristo les dice que ya no vienen, que ya le quedan pocas horas, ¿verdad?, para enjuiciarlo, llevarlo a la cárcel y todo esto, para hacer el juicio más terrible que tiene la historia de un inocente que lo tildan de pecador sin haber cometido pecado y lo llevan a la cruz. Entonces fíjense ustedes lo que pasó con el apóstol Pedro. Pedro le dijo: Señor, voy a dar mi vida por ti. Y entonces el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque Cristo entiende que no era Pedro el que estaba hablando, sino era el propio Satanás. Porque más adelante el mismo Señor le dice a Pedro: antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Entonces cuando Cristo lo llevan al cadalso, la guardia del ejército romano
y algunos judíos, los sacerdotes que estaban en contra de Jesús desde mucho tiempo atrás. Entonces él ve a Pedro y Pedro lo ve a él y tuvieron una mirada así de frente los dos. Y dice que Pedro se fue de allí y lloró amargamente. Acababa de negar a Jesucristo 3 veces, tal como lo digo en voz profética, antes de que el gallo cante. Quiere decir allí que entonces, posteriormente, el Señor se encuentra con Pedro, ya el Señor resucitado, con un cuerpo nuevo, totalmente transformado, tanto que los discípulos no lo conocían. Caminaron un buen trecho en la vía a Emaús y no lo conocían. Y entonces fíjate que como él, así vamos a hacer en la resurrección nosotros, ¿verdad? Siempre me acuerdo que yo le decía en una reunión de pastores, ¿cómo irá a ser Dios para el día de la resurrección? Que cuántos cristianos han muerto en un incendio, comido por animales o en un accidente de aéreo o un hundimiento en un barco en alta mar, todo eso, ¿verdad? Entonces él me dijo, lo que pasa es que Dios conoce cada uno de los átomos que forman tu cuerpo. Yo dije, oye, eso es verdad. Él sabe que los átomos que forman el cuerpo de mi cuerpo, el cuerpo de Winston, el Señor los tiene enumerados y los tiene ahí bajo su mirada. Amén. Quiere decir entonces que un átomo con otro forma una molécula y una molécula con otra forma una sustancia, hasta que se forma una célula, se forma un cuerpo y aquí estamos. Eso para Dios es difícil. No, nada. Él lo hizo, gracias a Dios por eso. Por otro lado dice acá que cuando pecamos y nos sentimos mal, ¿verdad? Entonces cuando el diablo viene a nuestra vida para avergonzarnos, para crear en nosotros un sentimiento de culpa, ¿verdad? Y por ahí desprendemos que todo sentimiento de culpa viene de parte del diablo, no viene de parte del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas por un sentimiento de culpa, por haber cometido un pecado, los embarga y terminan con una depresión terrible? Y muchas veces hay que hospitalizarlo con un intento de suicidio y algunos se suicidan bajo un sentimiento de culpa terrible y eso lo pone el enemigo. Entonces quiere decir que ahí el Señor te dice que Él nos da unas estrategias específicas. Cuando dice el Señor, aderezas mesa en presencia de mis enemigos, quiere decir que el Señor está pendiente de lo que uno come, de lo que a uno le hace falta. ¿Y qué quiere Dios que hagamos? Que nos dediquemos ahí a quejarnos porque no tenemos la harina pan, porque no tenemos el café, porque no tenemos el azúcar, porque no tenemos el precio de carne. No, es alabar a Dios. No, Señor, te alabo porque no tengo harina pan para dar a mis hijos. Y yo le aseguro que sus hijos no se acuestan sin mencionar esto. Señor, que te alabo porque te falta la leche para prepararle una buena avena, un atol a mis hijos. Seguro que usted va a ser el sorprendido de que Dios te va a llevar ese poquito de leche para que tú hagas el atol para tus hijos. Pero si tú te pones a quejarte y a quejarte, lo que haces, abre puerta al enemigo y el enemigo, detrás de la queja vienen otras cosas. Vienen las maledicencias, vienen las maldiciones, vienen las críticas, vienen las murmuraciones. Y cuando acuerdas tú estás encerrado en una serie de cosas terribles que lo que van a hacer es enfermarte más de lo que estás. Vamos a cambiar en el nombre del Señor toda queja por alabanza al Señor. No hay como la alabanza. Hablamos este domingo, este domingo vamos a hablar en el devocional de las casas. Gracias a Dios que ya vamos para más o menos 15 casas. Y el estudio se llama Los beneficios de la alabanza. Y uno de los primeros beneficios que tiene la alabanza es que le pone emboscada al enemigo. Todo el que se levante contra ti, contra nosotros, contra la iglesia del Señor, mira, lo hace, primero que lo hace a espaldas de Dios. Y segundo, lo que le va a venir a ser terrible, porque Dios le va a poner una emboscada, como sucede allí, en ese texto,
que dice que comenzaron ellos a alabar a Dios, y en la medida que estaban alabando, el ejército de hermanos de Gedeón con su gente que estaba acompañándole y alabándole, ellos, los enemigos eran muchísimos, se enredaron todos y se mataron entre ellos mismos. Todos, dice la palabra, todos. O sea, esa es una emboscada del espíritu. Una emboscadita. Toda arma que el enemigo quiera usar para agredirte y para avergonzarte, tiene que ser destruida por el poder de la alabanza. La queja no te va a ayudar en nada, todo lo contrario, lo que va a ser más útil para el diablo que para ti va a ser lo más terrible. Por eso no hay como la alabanza. Por otro lado, dice acá que el Señor siempre nos va a dar una grata bienvenida cuando nos arrepentimos de haber hecho lo malo. Fíjense, ahí está digamos, la escena de un buen pastor que está pendiente de sus ovejas, las tiene contaditas. Algunas las llaman por su nombre. Ellas, como él les habla, ellas conocen su voz. Ellas saben que cuando entra otro que no tiene la voz de Dios, no le van a hacer caso. Por ese lado. Por el otro lado es que la que se escapa o la que se queda rezagada en una parte o se hiere y no puede llegar a tiempo al redil, el pastor va a sale a buscarla, y si la encuentra se la pone en sus hombros. Ese es el buen pastor que está pendiente de sus ovejas. Mira, en este día es el día de orar por los pastores de nuestras iglesias aquí en Valle de la Pascua, que haya una profundidad de la palabra, como hemos estudiado en este momento, ¿verdad? Que haya una renovación espiritual profunda, no una renovación espiritual, entre comillas, religiosa. No, eso no es lo que quiere el Señor. Se conoce más de la religión que de la palabra, y eso no puede ser. Yo creo que ya Dios está, como decimos en llanero, volteando la tortilla. Yo creo que es importantísimo que nosotros profundicemos en la palabra. Allá el Señor nos dijo en profecía que nos iba a sumergir en la palabra, y hemos recibido unas palabras hermosísimas gracias a esa voz profética que nos tiene nadando en lo profundo. Cuando los apóstoles estaban pescando, que tenían horas lanzando la red, nada que Cristo les dijo, remen más profundo. Y entonces cuando llegan a lo profundo, allí van a zumbar la red. Y ellos empezaron, o sea, como con ganas de discutir con Jesucristo. Pero dicen que no vamos a hacer lo que... Y le dijo Pedro, en tu nombre lo haremos. Fíjense ustedes, se fueron a lo profundo, lanzaron la red, y la red estaba tan repleta de peces que casi se rompía. Imaginen ustedes la cantidad de peces que sacaron. O sea que nosotros en este tiempo vamos a aprovechar de esta pandemia para lanzar la red, que cada iglesia abra devocionales espirituales los domingos. Le hemos puesto un horario a las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Tiempo suficiente para compartir la palabra en las casas de los distintos hermanos. Si yo tengo mi casa en la casita, bueno, vamos a reunir los que están de las casitas de tu iglesia. Que yo vivo allá por aquí, por la Púa. Bueno, vamos a reunir los hermanos que estén cerca de nosotros en la Púa, que son de la iglesia nuestra, ¿verdad? Y usted va a ver cómo realmente va el Señor a llenar a esas necesidades espirituales que tiene la gente, y eso es lanzar la red, ¿verdad? Eso es lanzar la red, y usted va a ver que después que pase esta pandemia, esta cuarentena, va a haber una gran cosecha en las iglesias. Yo lo creo en nombre de las iglesias que se mueven en ese sitio, que trabajan por el plan de Dios. Y ustedes verán cómo Dios, el Dios del plan, va a responder a ese trabajo que hemos hecho en nuestras iglesias para rescatar, para la gente activarla. Porque hablamos el domingo pasado, antepasado, que ¿qué podemos hacer nosotros mientras estamos en la pandemia?
quedarnos en la casa, viendo televisión o oyendo. No, mira, hay tantas cosas. Usted puede moverse, leer la palabra, salir en la calle en la mañana, visitar a los vecinos, saludarles. Mira, vecino, yo tengo gasolina en el carro, se necesita que te compre algo, un medicamento. Usted va y le hace, y eso es impactar y dar vida. Eso es impactar y dar vida. Usted, que no digan, no, señor, no es cristiano, eso no saluda a nadie. No, por favor, eso no tiene que darse. No, señor, de ninguna iglesia, para la gloria del Señor. Para otro lado, lo más bonito, y para terminar, dice que siempre el Señor estará pendiente de nosotros, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sacerdote especial, grande, el Dios según la orden de Melquisedec, o sea, según la orden de Dios. Dios lo puso como pastor y como maestro y como el rey de nuestras vidas, y gracias a Dios, porque profeta también tenemos en Jesucristo. Y tenemos hasta un vidente, porque el vidente es el que se encarga de ver lo que va a suceder a la familia en poco tiempo, en 24 horas. A veces uno ve un peligro con un hijo que está en un peligro y usted le dice, no, hijo, no, señor, vámonos. Y usted lo alerta. Eso no es labor de un profeta, es la labor de un vidente. El profeta es el que ve las cosas a largo plazo. Y el pastor, mire cuántas, un esposo que no sea buen maestro de esa mujer se va a convertir en una necia, que es la que destruye el hogar, como dice Proverbio. Más la necia con su mano lo destruye, ¿verdad? ¿Por qué la mujer cae en ese renglón de necia? Porque no tuvo un esposo maestro que le enseñara con amor, con sabiduría. Por eso, esa es la causa número 1 de los divorcios. Un esposo que no, tranquilo, que se las averigüe, o le salgan a la mujer, así no cocina mi mamá. Como decir que un esposo le diga así a la esposa, así no consigue su... Compren un libro de cocina, ¿verdad? Y aprenda a cocinar junto con ella. ¿Sabes cosa buena? Cocina uno, que la esposa le diga, oye, te quedó bien sabrosa la comida que nos hiciste hoy, papá. Bueno, esa es una gran satisfacción para el hombre que le cocine a su esposa, ¿verdad? Gracias a Dios por esa hora. Miren, lo más bello de todo esto, que vamos a hacer una oración. Yo quiero que te repita conmigo esta oración. Repita así: Señor, qué bueno es alabar y bendecir tu nombre, aún en medio del desasosiego que causa el temor de esta enfermedad y todas las malas cosas que acompañan esta enfermedad, como las malas noticias, la escasez en muchos aspectos y el temor apocalíptico, y hay muchas cosas más. Pero te damos gracias porque nos has enseñado sobre el poder de la alabanza. Gracias porque estamos usando esa artillería de la alabanza, que es el combustible que mueve y acciona la fe a nuestro favor. Gracias, Señor, porque está esa fuerza que viene de ti, nos ayuda, nos bendice. Y gracias, Señor, porque bendecimos a nuestra familia y proclamamos que nada nos faltará. Amén y amén. Dios me lo bendiga y hasta el próximo domingo.